Buen día, jóvenes. Es un gusto y una bendición poder estar una vez más con ustedes. Vamos a dar inicio el día de hoy a la clase. Recuerde que la clase está siendo grabada y usted tiene acceso a su material al poder finalizar la jornada. En la clase anterior estábamos hablando respecto a la guía de estudio número 4 con el tema formas no lingüísticas de la comunicación. Recordemos que las formas no lingüísticas se refieren a todas aquellas formas de expresión a través de los códigos no lingüísticos, es decir, que no necesitan del idioma y del habla para poderse comunicar o enviar un mensaje al receptor. En la clase anterior hablábamos del código visual y decíamos que son todos aquellos símbolos o todos aquellos códigos que se emplean para dar información y no necesariamente pues se desarrolla ningún otro sentido más que la vista. Respecto al código visual poníamos como ejemplo las señales de tránsito, que son aquellas que nos indican o nos dan a conocer la acción a tomar. Muy importante que nosotros conozcamos también el significado de cada uno de los códigos. Otro de los códigos o de las formas no lingüísticas de la comunicación es el código gestual. Recuerden, también les decía, hay personas que tienden a ser sordomudas, no desarrollaron ciertas habilidades y capacidades, por ende no puede comunicarse a través del habla. Estas personas van a utilizar de un código gestual que va a estar empleado por el cuerpo. En la mayoría, pues hay personas que se comunican a través del lenguaje de señas con las manos. Y obviamente pues aquí también hay un código, cada letra representa una figura o una forma a través de las manos y las personas también de igual manera deben conocer el significado de cada uno de los códigos o de las señas para así entonces poder comprender. Dentro del código gestual se puede emplear lo que es el cuerpo en sí, en general, dando a conocer diversos gestos. El rostro tiene la capacidad, les decía yo, el ser humano tiene la capacidad de reflejar más de 200 gestos en el rostro, perdón, con los cuales pues envía información, ¿verdad? Si una persona está molesta, pues fácilmente podemos ver en su rostro al momento de verle la sien o la frente, vamos a detectar fácilmente ese enojo, esa molestia que tiene la persona, ¿verdad? Entonces es un código gestual empleado a través del rostro. Pero como les digo, el más común, o bueno, el rostro es algo muy común, pero en sí un código gestual más técnico, podríamos decir, estamos hablando de las manos. Ahora bien, en el código visual dice, es el código gestual, perdón, es igual o similar al código visual, ya que el receptor debe utilizar la vista para recibir el mensaje. Así es. Recordemos que en el código visual se nos presentan una serie de figuras o imágenes conocidos como códigos, los cuales tenemos que conocer el significado para poder darle una interpretación, pero esa interpretación es a base de la vista. Pasa lo mismo en el código gestual, que se necesita de la vista para poder traducir o interpretar el código. Así el código visual está impreso, dibujado o escrito. Dispone para ser visto. En cambio, el código gestual está formado por movimientos gestuales que realiza el emisor para enviar un mensaje. Esa es la diferencia entre el visual y el gestual. Recuerden una vez más, el visual está impreso en algunos... en algunas señales, carteles o en algún material, pero el gestual es a través del cuerpo. Otro de los códigos que podemos conocer también es el código auditivo. Dice, también se le llama código acústico. Este tipo de comunicación se percibe por medio del oído, es decir, el receptor debe escuchar la señal para entender el mensaje. Estos son tipos de código. Estos tipos de códigos suelen ser universales. Algunos ejemplos de estos son, cuando se desarrolla, pues probablemente alguna persona no tiene desarrollada la vista, no puede interpretar el código gestual o visual, entonces se va a ir al código auditivo. Dentro de los ejemplos dice el sonido de las campanas de una iglesia para llamar a misa. Puede ser claramente el mensaje, ¿verdad? Porque ya que todos cuando escuchamos sonar una campana, pues sabemos que ese es el significado.
la sirena de una ambulancia para indicar que lleva prisa y se les debe ceder el paso. Así es, todos sabemos, bueno, los conductores saben que al momento de ir en el vehículo, si detrás de escuchan o frente escuchan una sirena, es importante hacerse al lado derecho e izquierdo para poder ceder el paso a este medio, ¿verdad? El timbre del teléfono indicando que se está recibiendo una llamada, en efecto, un correo electrónico, un mensaje de texto, sí, ¿verdad? Cuando le tenemos activo el sonido y cada quien tiene diversos tonos, ¿verdad? Pero nos indica inmediatamente que estamos recibiendo una llamada o un mensaje. El sonido de una bocina pidiendo la atención de otro vehículo o un peatón. Y en efecto, ¿verdad? Son ejemplos que podemos utilizar, pero aquí lo que tenemos que entender es lo siguiente. El código visual y el código gestual utilizan el sentido de la vista. El código auditivo definitivamente va a ser el oído, el que se va a desarrollar para poder interpretar los diferentes códigos o mensajes que el emisor pretende hacer llegar a el receptor. Entonces, estos son algunos signos no lingüísticos, se me va el término, unas formas no lingüísticas de la comunicación, ¿verdad? Para que veamos, anteriormente hablábamos de qué es el idioma, hablábamos de qué es el habla, y decíamos que el habla es la forma de comunicarse de diferentes grupos y que cada cultura o cada grupo étnico tiene diferente habla. Ahora, dentro de esa habla incorporamos una serie de códigos para lograr una comunicación más eficiente. Con eso concluimos entonces el tema de los códigos o las formas no lingüísticas de la comunicación. También en la guía de estudio número 4 podemos encontrar las destrezas de estudio. Y para poder ver las destrezas de estudio vamos a hablar de qué es una asamblea. Muy bien. Recordemos lo siguiente, hay diferentes formas de organización de grupos en las cuales pues vamos a ver una de ellas. La primera es la asamblea, que es una asamblea. Dice, se conoce con este nombre a las reuniones entre las personas afectadas por un asunto determinado o entre miembros de una misma organización para tomar alguna decisión de forma conjunta. En algunas ocasiones, ¿verdad? Ustedes saben que se presenta una serie de problemáticas y esto es cuando se está trabajando de una forma democrática, es decir, se quiere escuchar la opinión de todos, es muy importante tomarla en cuenta, entonces se llama a una asamblea en donde se reúne al grupo de personas, las cuales estarán aportando sus diversos criterios, ¿verdad? Para poder llegar a un punto final y así entonces tomar una decisión. Dice, en estas reuniones las decisiones se toman por consenso, que era lo que yo les decía. Es como un sistema democrático, ¿verdad? Todas las opiniones cuentan y pues no hay nada que se pueda pasar desapercibido. Es decir, todos los miembros pueden emitir opinión directa sin necesidad de representantes. La votación se utiliza solo cuando no se establece el consenso, es decir, como todos los miembros de la asamblea pueden dar a conocer sus criterios, sus posturas, qué creen de manera positiva, negativa, esto permite entonces al grupo o al organizador de la asamblea la facilidad entonces de la toma de decisiones, puesto que como se están escuchando los diversos criterios o posturas, facilita de este modo el poder compartir las ideas y así entonces tomar una decisión concreta basada en los diferentes puntos de vista. Es muy importante dentro de una asamblea, ¿verdad? Hay una diferencia entre cuando se da una charla o una capacitación. Sabemos que hay un moderador que es el que está transmitiendo toda la información y el resto del público únicamente está como receptor recibiendo, valga la redundancia, la información. En el caso de la asamblea no sucede de ese modo. En la asamblea todos tienen voz y voto, se les cede a cada uno de los miembros o bueno, dependiendo también el grupo de integrantes de la asamblea, pues se les permite que puedan emitir su voz y que puedan dar a conocer sus diversos criterios para luego toma de decisiones. El propósito de una asamblea es que se escuche a cada participante, que las ideas puedan ser agrupadas y sintetizadas en una decisión final aceptable para todos, todas y todos, y que se fortalezca el sentido de comunidad y confianza entre los miembros. ¿Se dan cuenta? Es muy importante entonces en una asamblea escuchar la opinión de todo el grupo. Dice, los participantes.
En una asamblea, por lo general, intervienen las siguientes partes. Hay un moderador, que es el moderador o moderadora. Es la persona que va a dirigir la asamblea. Su función es abrir la sesión mediante la presentación del tema y de los exponentes. Además, concede la palabra a los asistentes y controla la discusión para que se desarrolle en un ambiente de respeto. Por último, concluye la deliberación de un comentario y generalmente con un resumen de los aspectos que se trataron durante la discusión. No es necesario que esta persona pertenezca a la mesa directiva. Entonces, el moderador o la moderadora será la persona encargada de velar por el orden dentro de la asamblea, es decir, dentro de la reunión. A veces, dependiendo del tema, ¿verdad? Las personas se exaltan, se sale un poco de control la situación. Entonces, es importante que en la asamblea este moderador o moderadora pues esté presente y que esté indicando, bueno, le cede la palabra a la persona, emite un juicio, si en dado caso se saliera de control, inmediatamente actúa como moderador y de esto, con esta manera, limita la problemática que se pueda dar dentro del área. El auditorio. Grupo de personas que escucha la información dictada por la mesa directiva. También recibe los documentos específicos del caso tratado y los lleva a la práctica según los objetivos de la reunión. Entonces el auditorio pues va a ser ese conglomerado de personas que van a estar dentro de la asamblea y que de una u otra manera estarán emitiendo sus criterios y sus diversas posturas. ¿Quiénes son los de la mesa directiva? Conformada por un grupo de personas encargados de presentar los documentos a los miembros del auditorium. Es decir, la mesa directiva, pues, por ejemplo, si fuera una asamblea de una organización, se llamó asamblea, los directivos, que sea el gerente, subgerente, el director, el gerente ejecutivo, administrativo y financiero, todos ellos forman parte de la mesa directiva, es decir, los altos mandos, los superiores, que van a, de una u otra manera, van a informar del sistema, de la situación, de la problemática, de lo que se esté presentando, para que se haya convocado a la asamblea. Los proyectistas, grupo que se encarga de considerar todos los aspectos de los problemas de la reunión antes de que la mesa directiva y el auditorio participen directamente. Nuevamente vamos a analizar, dice, proyectistas, grupo que se encarga de considerar todos los aspectos de los problemas de la reunión antes que la mesa directiva y el auditorio participen directamente. Pues podríamos decir que son las personas de logística, es decir, son los encargados de coordinar antes del inicio y pues tendrán a bien verificar que todo esté funcionando de manera acorde para posteriormente ceder el paso a la mesa directiva y a lo que es el auditorio. En la medida en que el auditorio recibe la información, se entablan debates y paneles, entre otros tipos de discusiones. Recuerde que ese es el objetivo de una asamblea, ¿verdad? Que cada uno dé a conocer sus diversas posturas y que cada uno pues también no solo dé a conocer sus diversas posturas, sino que también estas personas también puedan escuchar y puedan tomar decisiones a través de esas posturas. ¿Cuáles son las normas para poder realizar una asamblea? Dice, número 1, respetar el turno de la persona que tenga la palabra. Ser breve, conciso y directo. Escuchar atentamente y en silencio a quien tenga la palabra. Hablar con respeto al momento de intervenir en la discusión. Realizar únicamente críticas constructivas. Apoyar las opiniones presentadas con argumentos sólidos. Intervenir únicamente en el consentimiento del moderador o la moderadora. Aceptar los acuerdos tomados por la mayoría de los participantes y discutir únicamente sobre el tema que se está tratando. Es decir, la educación es muy importante al momento de que se realiza una asamblea. Puesto que, ve, aquí le dice, si el moderador le da la palabra, usted la toma. Si va a hacer una crítica, que sea constructiva o en beneficio del tema que se esté tratando.
Para poder hacer su opinión o poder dictar su opinión, tiene que ser breve, tiene que ser conciso y directo, no redundar tanto respecto al tema. Si usted va a opinar, muy bien, en algunas asambleas incluso le permiten a uno, o la dinámica es, bueno, levanta la mano y conforme la van levantando, pues van dando el paso o van cediendo a las personas para que puedan emitir su juicio, ¿verdad? Respetar, el respeto es algo muy importante. Si alguien más está hablando, respeto. Alguien dijo en alguna ocasión, para saber hablar hay que saber escuchar. Entonces es muy importante escuchar las diversas opiniones de los compañeros o de los que estén en el equipo del auditorio para posteriormente emitir nuestro juicio, pero respetar. Si alguien más está tomando el juicio, muy bien, recordemos que cada uno vamos a tener diversos argumentos o posturas referentes a los temas, y en algún momento pues nos van a contraargumentar, es decir, llevarnos la contraria respecto a la posición que tenemos, o en efecto nosotros lo vamos a hacer en contra de otra persona. Es muy importante que lo hagamos con respeto, con educación, y que no nos salgamos de los parámetros y los límites profesionales, ¿verdad? Que demos una buena imagen respecto a la forma de interactuar, y sobre todo, si nuestro criterio o nuestra postura no es aceptable porque la mayoría optó por una más, excelente. El objetivo es que podamos lograr el beneficio en conjunto, no un beneficio individual. Entonces, esto es lo que podemos encontrar en la guía de estudio número 4. Ya hablamos de las formas no lingüísticas y de qué es una asamblea como una estrategia de estudio, ¿verdad? Donde se puede dar un debate, se puede desarrollar temas y se pueden argumentar diferentes posturas respecto a lo que se quiera tratar, ¿verdad? Para la toma de decisiones. En la guía de estudio número 4 también vamos a encontrar el tema de la literatura del Renacimiento, y para ello les voy a pedir que ustedes en casa realicen esta lectura como conocimiento cultural y general. Habla de un panorama histórico y cultural, de un panorama literario, habla de los géneros del Renacimiento, que es la lírica, que es la narrativa y que es el teatro. Entonces, me gustaría que ustedes puedan ahí realizar esta lectura como para comprensión más amplia, y que ustedes también esto para conocimiento y cultura general. Así que con esto concluimos la guía de estudio número 4. Gracias por haberse conectado el día de hoy a la clase de idioma español.